Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Alumnos, pues, especialmente a Alex. Y muchas gracias a los que están acompañando en esta tarde. Bueno, vamos a ver, sé que son temas que pueden ser controvertidos desde el punto de vista político, pues vamos a enfocarlos desde el punto de vista jurídico. Eso quiere decir que, digo, puedo responder algunas preguntas que tengan que ver con un tema de opinión, con algunos temas algunas inquietudes que ustedes les llamen la atención, pero les hago la advertencia de que lo que yo les voy a señalar es básicamente, en muchos de los casos, van a ser cuestiones descriptivas, es decir, cuál es el criterio que se ha obtenido por parte del Tribunal Electoral, qué dice la ley y cuáles son los criterios que se tienen actualmente por los tribunales, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Podemos digamos, jugando con estas ideas, podemos expresar algunas opiniones, pero lo que no quisiera es que dejarles una idea respecto de la posibilidad o la flexibilidad que se pueda tener respecto a un determinado criterio para resolver un problema con lo que uno piensa o lo que dicen en prensa, lo que dice un analista político, etc. Lo jurídico es lo jurídico. Lo que dice el criterio, ese es el criterio. Puede que yo no esté de acuerdo, puede que no me agrade, puede que quisiera un cambio, qué bueno. Pero ese es el criterio. Y es un suicidio, digamos, si alguien estuviera defendiendo un partido, fuera candidato, es un suicidio jurídico, intentar una cosa distinta a lo que dice el criterio. ¿Entiendes esa parte? Bien. Bueno, dicho esto, cualquier otro tema que ustedes, aparte de lo que yo voy a presentar en la presentación, si tienen alguna duda, algún tema, perfectamente pueden salirse un poquito de lo que estamos ahí tratando y con gusto responderé lo que pueda responder, algunos temas que no puedo pronunciar por el cargo que tengo y algunos temas digamos que me parezca que no tienen una respuesta satisfactoria, se los voy a decir así, cruda, directa, pues, ¿no? Bueno, a ver, primero, vamos a ver, para la propaganda electoral hay una vía especializada, que son los procedimientos especiales sancionadores, que se sustancian básicamente en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana o en el Instituto Nacional Electoral, según sea el caso, local, federal, y suelen resolver, digo suelen porque no en todos los estados es igual, suelen resolver los tribunales locales, tratan en el ámbito local, y suelen resolver, bueno, más bien resuelven la sala especializada en el ámbito federal, que son candidaturas federales. Bueno, ¿de qué semestre son los compañeros? Para saber 3 segundos. Bueno, cuartos. Bueno, vamos por partes entonces. ¿Todos saben cuáles son las candidaturas federales y cuáles son las candidaturas locales? ¿Cuáles son las federales? ¿Cuáles son las candidaturas federales? Los federales y universidad pública. Bien. ¿Y las locales? Los locales, alcaldes o gobernadores. Muy bien. ¿Y cuáles son las autoridades que organizan las elecciones locales? Pues el mismo que el gobierno. Bien. Bueno, el INE de Nuevo León organiza, digamos, locales. Bueno, voy a tratar de matizar el concepto. Cuando me refiero a locales, efectivamente es el IEPS. Cuando me refiero a locales, me refiero a estatales, a estas elecciones locales que acabamos de enunciar. Diputados locales, alcaldías, municipales y gubernaturas. Entonces, ¿quiénes organizan esas? Dice el compañero, son el IEPS. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Sí? ¿Quiénes organizan las federales? El INE. El INE Nuevo León, por ejemplo, el INE distrital, las juntas que ustedes ven en cada ciertos lugares, locales, etcétera, las juntas distritales donde en algunos lados van a que les expidan la credencial, esas organizan las elecciones que tienen que ver con cada uno de los distritos que hay en Nuevo León. ¿Cuántos distritos hay en Nuevo León? ¿Alguien sabe? Digo, federales. 26. Bueno, distritos locales son 26 efectivamente y federales, ¿alguien sabe? 12 eran antes, ahora son 14. Hubo una redistribución a nivel nacional y como en Nuevo León
creció la población, le dieron 2 distritos más. Entonces ahora tenemos 14 distritos. Cada una de esas juntas distritales organiza una elección de un distrito, una elección de un diputado. O sea, donde ustedes viven, hay un diputado local y un diputado federal que lo representa. Y luego están las juntas locales que organizan, en el caso federal, ¿qué organiza una junta local? ¿Qué les viene a la mente? No, les digo, federal, local. Locales, alcaldía, diputados locales, gubernatura. Federal, con presidencia, senaduría y diputaciones federales. ¿Ok? No, en el ámbito federal tenemos juntas distritales, junta local y consejo general. O sea, consejo distrital, consejos locales, consejos generales. Las distritales organizan las elecciones de los distritos, o sea, los diputados, y las locales organizan las de los estados a nivel federal. ¿Cuál es la elección federal que se realiza a nivel estatal? Senadores. Muy bien. Bueno, digo solo esto, nada más quería saber como que digamos, el terreno básico sobre lo que vamos a hablar. Bueno, dicho esto, en el 2006, como en qué año nacieron más o menos? ¿Cómo qué año? ¿2006? Bueno, ¿quién es el más veterano del 2004 que dice? ¿Quién es de 2004? Muy bien. Cuando usted tenía 2 años, probablemente uno, estaba en la disputa del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estaba disputando la presidencia con, ¿alguien se acuerda? Calderón. Bueno, Felipe Calderón, efectivamente. Y entonces, una de las estrategias que planteó Felipe Calderón y en ese entonces Madrazo, Roberto Madrazo, era señalar a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para México. Y eso esencialmente fue lo que eventualmente le restó votos a López Obrador y eventualmente con eso a Calderón. Bien, digo esto porque cuando estaba esta campaña, en la cual, digamos, se estaba atacando para tratar de restarle votos a López Obrador, pues se hizo una campaña casi en conjunto entre Calderón y Roberto Madrazo para prestarle puntos. Había en la ley, había en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COPIPE, había una disposición que decía que la propaganda debería tener propuestas, debería ser mayormente propuestas y menos críticas. Eso decía el COPIPE, que suena muy bien. Difícil es obligar a los actores políticos que hagan eso. Suena muy bien, pero así está. Entonces, vamos a ver un spot de ese entonces. De la democracia. Y tú, Andrés Manuel, te niegas a debatir, por eso tengo que hacerlo de esta manera. No es diferente. Entonces, ¿por qué trabajas con Gerardo de Las Vegas, Ponce de Las Vegas, Imas el de las Bonzas? Dices una cosa y haces otra. Vamos a debatir, vamos hablando con gente. Bien. ¿Qué les suena de ilegal este spot o promoción? No es que necesariamente sea ilegal. ¿Les suena en algo ilegal esa promocional? ¿Algo ilícito? Difamación. ¿Información? ¿Tú vas? El name dropping, o sea, que esté hablando de que nombre completo. Se me hace como que- Y más, o sea, no tanto del candidato, porque ya es figura pública, pero los otros que mencionó Eran servidores públicos. también. Sí. Es que, o bueno, a mí me parece que ¿cómo se llama? Que mencionar como que explícitamente al comunicante con alegaciones de ese tipo no debería ser. Bien. Digo, es una buena opinión. Les digo el criterio. Uno puede insultar, denostar, ridiculizar a un candidato o un servidor o servidora pública. Ese es el criterio y ese es el estándar interamericano. Eso está en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Denostar, ridiculizar, insultar. Es decir, es válido como parte de la libertad de expresión hacer críticas. No lo dice así tal cual la Corte Interamericana, dice críticas vehementes y lenguaje fuerte.
pero si usted ve los casos, son ridiculización y algunos son mucho más fuertes que eso. Sí, dígame, por favor. Es que justamente en la clase constitucional vimos algo similar de ya por libertad de expresión, pues cuando una persona tiene una proyección pública, pues lo puede civilizar. Según esto hay un estándar de investigación, que es lo que decía de que no sé qué tanto se persiguen, que ya sabes que lo dijiste, pero te estás mintiendo con el doble de mentir o con una investigación de la cual dijiste. Ya, claro, el estándar de veracidad dice usted, sí, tiene usted toda la razón. Sin embargo, si escucha acá dice Bejarano el de las ligas, ¿cómo se dice? Bejarano el de las ligas, el de los casinos no dice tal cual. Donde habría que tener un estándar de veracidad es cuando hay una imputación específica de un delito o un hecho falso que trascienda hacia la reputación de las personas. Una expresión genérica no en esa parte. Y que, por cierto, en todas las sentencias que usted encuentre de la Corte Interamericana, ese estándar de veracidad siempre. O sea, nunca, no hay ninguna sentencia de la Corte Interamericana que diga, no se cumplió el estándar de veracidad, aquí no debe haber habido libertad de expresión, qué bueno que sancionó y metió a la cárcel a tal o cual persona. Eso nunca ha pasado. Eso nunca ha pasado. Ese estándar de veracidad está en la Corte, pero nunca lo ha hecho. O sea, suena a todo dar, nunca se ha aplicado. O sea, chequen todas las sentencias de libertad de expresión, nunca ha pasado. Digo, suena muy bien, ojalá lo aplicaran, no ha pasado. Es más, pues sí, al menos a nivel interamericano es más teórico que práctico, no se ha aplicado. O sea, nunca han protegido a alguien, que qué mal que lo insultaron, nunca ha pasado. Y estoy hablando que en la Corte Interamericana ha habido casos donde exhiben niños, hijos de presidentes, nunca ha pasado que digan, esa expresión estuvo mal, no ha pasado. Bueno, pero es otro tema. Bueno, decía el compañero, sí, ¿verdad? Tú de difamación, decías. Bueno, efectivamente, ese era básicamente el alegato de López Obrador. Decía, bueno, es que aquí me están relacionando con alguna persona que en ese momento se había hecho, digamos, viral. No sé si existía ya la expresión de viral, pero se había hecho muy famoso en algunos casos donde había un funcionario, René Bejarano, que lo habían agarrado, lo habían filmado, metiendo primero unas fajos de billetes en unas maletas, con un empresario, si no recuerdo, un empresario que está en Cuba, y lo grabó en su oficina dándole dinero, mucho dinero, pues era una maleta y lo siga metiendo ahí, donde lo cierre y se lo lleva. Y luego había otro funcionario del gobierno de la Ciudad de México que estaba en Las Vegas apostando, ¿cuánto? $10,000, $20,000, Por eso dice, dejaron de las ligas y del casino, porque eran funcionarios que habían, nada más que habían sido una proyección. Entonces aquí lo relaciono. Pero bueno, ¿qué es lo relevante de esta parte? Esto, bueno, claro que probablemente voy a hablar no necesariamente muy positivo de muchas de las figuras políticas. Digo, ¿por qué? Por la materia, ¿no? O sea, podría decir muchas cosas positivas de muchas figuras políticas, incluyendo el presidente, pero bueno, ahorita no va para eso. Probablemente hablaré algunas cosas no muy positivas de algunas figuras políticas, pero será para eso. No tengo ninguna afinidad, ni tampoco, es decir, no estoy ni a favor ni en contra de ningún partido ni figura política. Que todos tienen sus cosillas y sus pecados. Bueno, entonces, con este caso, en el 2006, había un procedimiento, el procedimiento sancionador, que como se hace actualmente, pues alguien denuncia, dice, bueno, pues está incurriendo en tal o cual ilícito, y le pedía al Instituto Nacional Electoral en ese entonces que bajara cierta propaganda o que y pusiera una sanción al. El problema es que ese procedimiento estaba regulado con un plazo de instrucción de 40 días. Entonces, imagínense un spot en una elección presidencial que después de 40 días van a analizar si lo bajan o no, pues, ¿qué no? 40 días, pues no. O sea, el efecto que pueda causar en menos de una semana, días, ya tuvo todo el tiempo que se pudiera ver. Entonces, ¿qué hizo en ese entonces el PRD?
a quien estaba postulando López Obrador, bueno, uno de los de la alianza de la coalición estaba planteando ante el Instituto Nacional Electoral, en la mesa del Consejo General, se presentó un acuerdo que ellos hicieron, presentaron un acuerdo para que lo votaran ahí, donde ordenaban que bajaran este spot, este promocional, porque decían que efectivamente difamaba al candidato López Obrador. Decían, hay un artículo que dice que en la propaganda debe de privilegiarse las propuestas. Y aquí están hablando, están difamando, están atribuyéndole una relación con unas personas que realmente cometieron ilícitos. Y eso pues implica un agravio al honor del candidato y por tanto estamos solicitando que se baje la propaganda. ¿Qué pasó? Digo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no fue aprobada esta propuesta, fueron ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral lo que dijo es, bueno, lo que hay que hacer es tener un procedimiento abreviado, Santiago. Un procedimiento en el cual los plazos sean más breves, porque pues, ¿de qué sirve que yo ordene bajar una propaganda que ya tuvo los efectos nocivos en el proceso durante 30, 40 días? Y aparte, entonces le dijo al INE, haz un procedimiento que dure unas cuantas horas, para unos cuantos días, para dictar si se baja o no la propaganda. Y entonces el objetivo esencialmente que se tenía del procedimiento abreviado sancionador era buscar que se bajara la propaganda, para evitar que se siguieran generando los efectos nocivos. Bien. Bueno, dicho esto, en cuanto al fondo, esto provocó que en el 2007 se hiciera una reforma constitucional en el cual se incluyera la difamación como una causal de una falta electoral. En el 2007 se incluía la difamación y la calumnia como una falta electoral, no ser sancionada. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esta parte y dijo, sí se puede difamar a una persona, a un candidato. Básicamente se permite en el debate público las críticas, el lenguaje fuerte, básicamente esto que les digo, de hacer críticas que van más allá de un estándar cerrado de veracidad. Entonces la difamación básicamente se permite difamar a un candidato, básicamente. ¿Qué no se permite? Calumniar. ¿Cuál es la diferencia entre difamación y calumnia? La calumnia efectivamente se basa en un estándar de veracidad que se suele llamar como real malicia. Malicia afectiva, perdón. Real malicia o malicia afectiva en español. Este estándar esencialmente lo que dice es que haya tal despreocupación por la verificación de la información que lo presenta así, digamos, de forma sin la más mínima diligencia de verificar la veracidad. Pero con un estándar mínimo de verificación, con eso lo puede divulgar. Si eso no es verdadero, es irrelevante. Lo único que requiere acreditar es un mínimo intento de verificar la información. No que haya llegado hasta las últimas consecuencias para indagar si eso era o no verdadero, sino un mínimo de verificación. Es decir, la real malicia lo que señala, el constitucional era el caso de Sullivan contra New York. Esencialmente, cuando estoy viendo un poco el tema, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, a ver, en los años 60, 70 hubo un caso muy famoso, New York contra Sullivan, New York Times, en el cual había un funcionario público que se hizo una publicación de Martin Luther King, apoyando a Martin Luther King, porque en el movimiento que tenía de la libertad de las personas afroamericanas,
negros decían entonces, no afroamericanos, sí. Negros decía expresamente el panfleto de publicidad tratando de apoyar a las personas de ese movimiento. Y ese panfleto mencionaba que se habían cometido ciertos actos violentos contra estudiantes. Básicamente lo que sucedió es que el encargado el comisionado, uno de los integrantes de un cuerpo de comisionados de seguridad, pensaban que se había violado su derecho a la honra, su derecho al honor, porque se estaba diciendo que se habían causado algunos actos violentos en contra de estudiantes cuando eso no había sucedido. Eso apareció en el New York Times. Parecía ser un panfleto pagado, un recuadro pagado, como se parece en el periódico, que decía eso. Y entonces, esta persona dijo, bueno, pues está cometiendo una afectación a mi honor. En síntesis, para irme un poco más rápido, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dijo, es válido que se publiquen críticas severas, vehementes, e incluso es válido que sea falso lo que publiquen. O sea, puede que sea falso. Incluso es válido. Lo que se permite, en todo caso, es que hagan el intento de que sea verdadero. ¿Sí me expliqué esa parte? Es decir, ¿por qué es tan difícil llegar a la verdad y a lo que es verdad y lo que es mentira? Y en ese ínter hay muchos asegúnes que lo que la prensa y la libertad de expresión protege es que todas aquellas, digamos, circunstancias que no llegan a ser abiertamente falsas pueden expresarse. Básicamente. Este ha sido el estándar que se ha seguido desde hace tiempo en el Interamericano, en México y especialmente en Estados Unidos. Bueno, pasando a otro tema respecto de la propaganda, el estándar de la propaganda, vamos a ver ahora la propaganda gubernamental. ¿Qué es la propaganda gubernamental? Bueno, propaganda gubernamental es esencialmente todo aquel acto de publicidad que contiene la imagen, la voz, el símbolo de una entidad gubernamental. Es decir, gobernador, un alcalde, un diputado, un regidor, todo eso es una propaganda gubernamental. Ordinariamente esa propaganda gubernamental tiene una fuente gubernamental. O sea, ordinariamente si hay una publicación en Facebook, en Instagram, ordinariamente esa publicación es porque tiene tiene alguna persona, algún servidor público que está haciendo esa difusión. Suele ser así, pero no necesariamente. Digo, mientras impliquen la promoción del nombre, imagen, voz o símbolo de un funcionario público, es decir, con fines de promoción, entonces es propaganda gubernamental. No se trata de que si encuentran un artículo de opinión, una crítica, ya no se trata además porque mencionen el nombre, venga la imagen, el símbolo, sino que se mencionen estos elementos y además haya una intención de promoción. Todo eso es propaganda gubernamental. ¿Y cuál es el tema con la propaganda gubernamental? Bueno, a ver, el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, dice, en ningún caso, esta, la propaganda gubernamental, incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos. Y entonces ustedes ven mucha propaganda que incluye, ven propaganda donde ven a Samuel, ven a Samuel García, ven a López Obrador, ven a no sé, Daniel Carrillo, están algunos otros de otros partidos, ven aquí a Jesús Nava, y aparece su nombre, aparece su imagen, aparece su voz. ¿Y por qué se permite eso? Bueno, la respuesta está en esta parte. ¿Qué tiene apuntador? Bueno, la respuesta está en esta última parte. Que impliquen, ¿qué está prohibido? La aparición de propaganda que incluye nombres, imágenes, voces y símbolos que impliquen promoción personalizada. Esta es la parte impliquen promoción personalizada. ¿Qué significa esto? Que sí se puede difundir la imagen, símbolos, voces
el nombre de cualquier funcionario público en cualquier tipo de propaganda, sin que eso sea ilícito, sin que eso sea ilegal, siempre y cuando no implique promoción personal. Yo se lo comento porque suele venir muchos medios de que está prohibido en la Constitución que aparezca la imagen del gobernador, que aparezca la imagen del alcalde, de la alcaldesa. No es cierto, no está prohibido. ¿Cuándo se prohibió eso? Nunca, nunca ha estado prohibido. ¿Qué se refiere a comisión personalizada? Eso es lo importante. Muy buena pregunta. Y entonces decimos, ¿y a qué se refiere con promoción personalizada, no? Y ese es el gran problema, pues, porque la promoción personalizada, pues, es una expresión bastante genérica, bastante abstracta. ¿Por qué está así? ¿Por qué está así redactada la Constitución? Pasos. ¿Quién lo hizo? La clase política, que es a quien le iban a aplicar. Entonces, y ahorita llego a esa parte, por supuesto. En el 2013, cuando se estuvo trabajando esta reforma, en el 2014, y la gente dijo, ah, ya está prohibido que se incluya la imagen de los... No es cierto, nunca pasó. Nunca ha estado así. O sea, no estaba así en ese entonces, no es así ahora, no sé si después. Eso nunca ha pasado. Nunca ha estado prohibido. Uno lo ve recurrentemente en los medios, y los medios no sé si legítimamente crean que eso es así o solo lo hagan por un tema de vender digo, más números, pero nunca ha pasado. ¿Qué es bueno o malo? Es otro tema, pues. Puede discutirse si sería bueno que en la propaganda gubernamental se permita la inclusión de la imagen de los servidores públicos, o si es malo, se puede discutir después, pero se discute nada más en una forma de especulación, de que luego reformen la Constitución y que luego se pueda, pero de que se puede, se puede. ¿Por qué no lo sancionan? ¿Por qué sancionarlo? Pues esa es la respuesta. ¿Por qué aparece ahí impunemente? Pues porque impunemente puede hacerlo porque se lo permite. Porque no hay nada prohibido. Bien, entonces vamos a ver qué es la promoción personalizada. Esta es la promoción personalizada que vas a encontrar. Tiene igual alguna definición que sigue siendo en un grado de abstracción bastante importante. Es decir, que en algún punto digo, se va cerrando un poco el círculo, pero sigue teniendo bastante margen de interpretación. Esta es. ¿Qué ha dicho el Tribunal Electoral? Que tiene que suscitarse para que se actualice la promoción personalizada. Esto es, cuando se tienda a promocionar velada o explícitamente al servidor público, posicionándolo frente al conocimiento de la ciudadanía con fines políticos y electorales. Cuando sea una campaña velada o inequívoca, que conlleva una violación a la normativa electoral, o que los hechos que hubieran acontecido durante un proceso electoral para incidir en la conducta. Lo voy a resumir un poco mejor. Digamos un poco en términos más, no mejor, pero en términos más coloquiales. ¿Cuándo promoción personalizada? Cuando tenga fines electorales. O sea, si usted ve una propaganda de un gobernador, de un alcalde, de una alcaldesa, de una diputada que dice, que menciona estas palabras, vota, voto, votó, proceso electoral, comicios, jornada. Cuando dice algo así, ahí hay fines electorales. Además, en Estados Unidos hay toda una doctrina específica. No recuerdo cuántas palabras son. Sí, Pero aún así, sin que lo digas, pues es como que este, sí, es cierto. no ve la diferencia. La diferencia, ¿cuál es la diferencia? Lo de que este como que se- Que no lo diga expresamente. Se lo voy a decir en términos un poco más burdos, que me han metido la pata. ¿Qué está prohibido? Lo burdo, lo grosero, lo que mete la pata. Pues. Todo lo otro que está en la zona gris, permitido. ¿Por qué? Porque así lo pusieron desde la Constitución. Pues. Yo quisiera que no fuera así. No sé, la verdad. No es irrelevante, pues. No importa si yo quiero o no quiero, es así. O sea, si efectivamente lo hacen para tratar de obtener un rédito electoral, pues sí, claro. Porque, claro, esa es la idea, pero no está prohibido. Entonces, ¿cuándo está prohibido? Cuando tiene fines electorales, o dos, cuando esa intención electoral está, si no está expresa, está de tal forma, tan descarada, o sea, que es una
hay una velada, una intención velada, pero digamos muy evidente. O sea, cuando de plano es muy burdo, pues, como les digo, lo que está sancionado es burdo, o cuando de plano hay algo muy sistematizado, donde efectivamente se ve que tiene una intención de posicionarse a pesar de que no diga algo así de votó. Yo sé que no les agrada, que no suena bastante satisfactorio que lo diga así, es así. Sí, diga. Pues bueno, o sea, por ejemplo, presentar estadísticas que, o sea, tal vez un poco alteradas, por decir, que beneficien a cierto partido político, puede entrar como un fin político electoral. Sí. Es bueno, Digo, depende de qué estadísticas. Si son estadísticas de preferencias electorales, de hecho, ya ha habido casos así. yo hablo, es que bueno, hay una estadística ahorita en la página web móvil que yo he visto, que básicamente dice de bajo homicidios y que se muestra como una comparativa entre los homicidios que ya tengo. Ah, sí. Que presentan datos falsos, pues. No son falsos, sino que están como agregados porque dice que 2004, pero pues 2004 no ha acabado, lo que pues aparece más bajo que por otros años. O sea, o maquilladas, pues. Ajá, Pues a mí, digo, bueno, es de la presidencia de la República, ¿no? sí, es el gobierno de la República. Bueno, dado que ese caso nunca me va a tocar a mí, le puedo dar mi opinión. No hay nada ahí, pues. Okay. No hay nada ilícito ahí. Puede ser alguna cuestión, digamos, castigable de un ámbito electoral. No hay ningún ilícito electoral que a mí se me ocurra que sea, que esté violentando. Ilícito electoral, ¿no? A lo mejor hay algún otro, no sé, penal o de transparencia, a lo mejor, ¿no? O, no sé, la ley de la administración pública, a lo mejor, pero electoral no, ninguno. No digo que sea bueno, pero no hay nada. Un primer tema relevante para la sanción hacia la propaganda gubernamental y cualquier tipo de sanción, digo, en electoral, en administrativo y en penal y en cualquier tipo de sanción, es el principio de tipicidad. ¿Han escuchado ese principio de tipicidad? ¿Sí? ¿Qué es el principio de tipicidad? Esencialmente que esté contemplado como delito, como ilícito, lo que vas a sancionar. No está contemplado, no lo puedes sancionar. En materia electoral y en materia penal tiene que ser muy claro. Tiene que venir descrita la conducta y la sanción. Tiene que ser muy claro y no hay manera de hacer una aplicación de una pena por analogía. No está, no está. En materia penal no se puede. En materia administrativa, se tiene esta idea un poco más flexible. Por ejemplo, en materia electoral, se tiene esta idea de que el tipo se puede construir. No tiene que estar expresamente en un artículo, en un grupo de artículos. Se puede construir. ¿Cómo? Esencialmente tiene tres elementos. Una tipificación genérica, una previsión genérica, esto es, cumple la ley, en todos en la ley electoral para todos los sujetos electorales viene un catálogo de obligaciones, presenta candidatos para los partidos políticos, presenta candidatos, presenta informes de gastos, de campaña, etcétera, un catálogo de obligaciones y al final, y cumple todas las otras que dice la ley. O sea, cumple la ley. Para todos los sujetos. Una previsión genérica cumple la ley. Una previsión específica, esto es, tienes que bajar la propaganda 48 horas después de que cumplí las precampañas, o tienes que presentar un determinado informe de campaña en tal plazo. Una previsión específica. No lo cumples, ahí está el incumplimiento específico de una norma. Y un catálogo de sanciones. Por tanto, el tipo electoral, o sea, lo que puede ser sancionable en materia electoral es que tenga una obligación específica. O sea, baja la propaganda, presenta tal informe, abstente de hacer esta o cual expresión. Tiene que venir una previsión específica. Si no viene, no es sancionable. No se cumple el principio de tipicidad. En materia electoral, esto es. Y bueno, esto que les acabo de decir es un poco, lo matizo un poco, porque el Tribunal Electoral ha sido un poco todavía más flexible con eso. Por ejemplo, ha construido tipos electorales con algunos
con la protección de algunos derechos humanos. Por ejemplo, en ninguna parte, ni en la Constitución, ni en la ley electoral, ni en ninguna otra ley, en ningún lado hay la prohibición, o había la prohibición de que aparecieran menores. Ningún lado venía, en ninguno. Y se empezó a sancionar por la aparición de menores sin autorización de los padres o tutores y del propio menor. ¿Cómo se construyó eso? Bueno, pues con el principio de protección de interés superior al menor, etcétera. Digo, se construyó con base en un principio, no una prohibición genérica, no una prohibición específica. Pero esos son casos específicos, digo, casos especiales que se han hecho solo para protección de derechos. Ninguna otra índole se han hecho. ¿Me expliqué esta parte? Bueno, bueno, por ejemplo, vamos a ver un caso específico de que sí está prohibido. Por ejemplo, hubo un diputado federal que estaba haciendo los recorridos y estaba entregando despensas, apoyos, dinero, electrodomésticos. Bueno, es un acto ahí de propaganda, etcétera, de interacción con la ciudadanía. El problema es que en lo que estaba repartiendo traía pegado su nombre y sus fotos de una marca de agua. Pero tenían efectivamente pegado ahí su nombre y una marca de agua. Entonces ahí estaba específicamente esta intención de fines, con fines electorales, ¿no? O al menos había una intención vedada de tener un rédito. ¿Para qué va a entrar una despensa y unos electrodomésticos para puede incluir su nombre y la foto de una marca de agua? Perdón, la marca de agua era de Vota al 6 de junio. Pero, Vota al 6 de junio. Entonces ahí estaba expreso. No hay, ¿qué está prohibido? Pues no pongas Vota al 6 de junio. Bueno, ¿qué otro caso hubo? Hubo un caso en el cual un grupo de diputadas y diputados se presentaron en Facebook y en Twitter, me aparecían, no alcanzo a ver si era así o así, se presentaron todos juntos, con la candidata a la gobernatura postulada por el partido. Entonces, ¿qué se dijo? No hay una intención tal cual de exaltar las cualidades o logros personales de la persona con que están promocionando, por tanto no pueden constituir una propaganda gubernamental, no son contratados con recursos públicos, no se desprende que de una forma clara, manifiesta, abierta y indudable de expresión de apoyo. En síntesis, no hubo tal cual propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada. El ilícito es así, propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada. Y si me permiten, yo le agregaría con fines electorales. O sea, porque eso es lo que hay que demostrar. Tiene fines electorales. Si no demuestran eso, no se va ni bajar ninguna campaña, ni ninguna propaganda, ni se va a sancionar. Y de esos hay cientos. En este proceso electoral, digamos que como 1,300 más o menos, un 90%, tal vez 95%, no actualizan. Bueno, está bueno, hay ciertos ilícitos desde el ámbito gubernamental. Uno es propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada, que se llama con fines electorales. El otro es el uso indebido de recursos públicos. Uso indebido de recursos públicos, igual tiene que tener este elemento de intención digo, expreso o vedado de incidir en la contienda. Dice el artículo 134, las personas de actividades públicas están obligadas a aplicar con imparcialidad los recursos públicos.
Bueno, ¿cuál es la forma ordinaria en que esto se ha podido, digo, se ha venido suscitando? Creo que esto un poco más se actualiza. Un recurso público que tienen los servidores públicos es su tiempo. Que si el municipio, el estado, le paga a un servidor público es para que esté trabajando en ese lapso de labores. Eso incluye a los diputados y diputadas, a los alcaldes y alcaldesas, es decir, los integrantes de las presidencias municipales, a la gubernatura. Eso significa que no pueden hacer proselitismo si están trabajando. Pues. Está trabajando, no puede estar haciendo proselitismo. Hay en este punto, el tribunal ha establecido que hay como dos tipos de servidores públicos. Están los servidores públicos que tienen actividades permanentes y el resto. ¿Cuáles son los servidores públicos que tienen actividades permanentes? Los que son parte del Poder Ejecutivo, es decir, los alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernador y que integran las presidencias municipales, regidores. El resto puede hacer actos de proselitismo fuera de su horario laboral. O sea, un secretario de ayuntamiento podría, en teoría, hacer actos de proselitismo fuera de su horario laboral. ¿Sí? ¿Cómo te evitan el gabinete presidencial, nuestro secretario de salud o... Nunca se ha presentado el caso, entonces, por tanto, esta parte de quiénes son con funciones permanentes, no sé si alcanza hasta los secretarios. ¿Cuál es el criterio que han dicho para ver qué es de actividad permanente y cuál no? La verdad es que no está claro, el tribunal no dice, por tal o cual funciones es una actividad permanente, nada más dice, es de actividad permanente y no. Entonces, pues, habrá que ver si el tribunal dice que es de actividad. Si es de actividad permanente, si el tribunal dice que un secretario del gabinete federal es de actividad permanente, pues no podrá ir a... Si dice que no es de actividad permanente, sí. ¿Cuándo sabremos? Cuando se presente el caso. Porque no ha dicho específicamente qué condiciones se cumplen cuando que son las actividades permanentes. Dice que los integrantes del Ejecutivo sí, pero no dice, por ejemplo, que se extienda todo el Poder Ejecutivo, que serían las secretarías, las unidades, no dice eso. Bueno, entonces, a ver, ¿qué casos se han actualizado? Por ejemplo, en este caso, hubo un gobernador que fue a apoyar en un evento proselitista a un candidato a la presidencia municipal de Huejutla, de Reyes Hidalgo. El gobernador era del estado de Morelos. Bueno, y lo hicimos ahí, lo eliminamos para que no se viera la imagen y no parece que estamos haciendo propaganda en contra, pero si algunos lo conocen, también está ahí. Tiene algún pasado deportivo. No puedo dar nota. Entonces, pues, ¿qué hizo? Fue un evento proselitista de un candidato a la presidencia municipal de Hidalgo, Huejutla de Reyes. Se subió ahí al panel, estuvo hablando y el candidato, que muy bueno, pues, ¿qué pasó? Lo sancionaron. ¿Qué dijo? Se utilizó, es el uso indebido de recursos públicos. ¿Cuáles recursos públicos? Con su tiempo. Es el gobernador. Con violación al principio de neutralidad. Violación al principio de imparcialidad y equidad, básicamente, que están contemplados a la neutralización. O sea, se supone que el que es gobernador, el que es de alguna forma gobernante, no debe andar incidiendo en las elecciones. Básicamente, esa es la idea, ¿no? Sí podría, mientras sea en una área política, sí, dígame. Es delito del gobernador, del aspirante o de los dos. El gobernador. Y el otro no. No, el delito no, porque él estaba en su acto de campaña. Sí, el otro no. O sea, no hay la modalidad de cómplice. Sí.
Sí, sería de él. Igual él podría hacer algún otro ilícito, pero eso no. Pregunta, por ejemplo, cuando sucede que es el alcalde el que está como religiéndose y está en su inicio de campaña electoral, ahí se comienza a elegir. Sí, sí, efectivamente. No podría, alguien que se está postulando para una redacción no debe hacer proselitismo en sus horarios de labor. Y a lo que voy es que el horario de labores, como les decía hace rato, está restringido. Quienes integran el Poder Ejecutivo no pueden hacer actos de campaña bueno, digamos, todos los servidores públicos pueden hacer proselitismo en días y horas hábiles. Perdón, días y horas inhábiles. O sea, terminan a las 6 de la tarde o el horario que ellos tengan en su oficina. Terminan y ya pueden salir vota por sin problema. El problema es que dice el Tribunal Electoral que hay personas que tienen actividades permanentes. ¿Cuáles son esas personas? Las presidencias municipales. Las actividades permanentes implican que todos los días y horas para ellos son básicamente hábiles, excepto los que son expresamente inhábiles. ¿Cuáles son los que son expresamente inhábiles? Sábado y domingo, según los domingos, específicamente según la ley del trabajo, porque todo el mundo tiene derecho al mismo día de descanso, y los que son expresamente inhábiles, el 1 de mayo, el 21 de marzo, o sea, en teoría, solamente en esos horarios podrían ser. En serio. ¿Te levantando hermanos? Sí. Pues, hay ciertos puntos que se preguntan que si ya eres un servidor público, digamos, estás hablando de una cosa que tienes que sobre una licencia, pues es que por ser figura pública, pues es una situación pues privilegiada del candidato que no está en el proceso público. O sea, ya sea porque está la elección o pues como los candidatos a la presidencia, pues renunciaron previamente a la campaña. Entonces, pues la licencia calificaría como que hace 9 días, pues en ese caso. Sí, quien pide licencia puede hacer campaña todo el tiempo que quiera. Pero bueno, nada más aclarar en esa parte. No todos tienen que pedir licencia. Por ejemplo, los que van a reelegirse no tienen que pedir licencia. O sea, el criterio es, no hay necesidad de, pueden estar ejerciendo el cargo y buscar su reelección. Y es curioso, porque si brincas, pero sí está la ley, ¿no? O sea, el criterio del tribunal dice, ¿quién tiene que pedir licencia? El que diga la ley que tiene que pedir licencia. Es decir, si hay alguna otra persona que está en una circunstancia que pudiera igual tomar alguna ventaja respecto a los contendientes por el cargo que tiene, pero no está expresamente en el catálogo de los que deben de pedir licencia, o sea, la razón para pedir licencia es efectivamente, como usted lo dice, porque se supone que si tú estás en ese cargo público, pues tienes la plataforma, tienes los recursos para poderte posicionar de una mejor manera que el resto de los contendientes. Esa es básicamente la idea de por qué se pide licencia. Pero hay un cierto catálogo. Por ejemplo, alguien que quiere ser alcalde, alguien que quiere ser diputado y es alcalde, pues tiene que pedir licencia. ¿Por qué? Porque dice la ley que debe pedir licencia. Si no dijera, no tiene que pedir, básicamente. En algún punto hubo una contradicción de tesis, incluso hubo una contradicción de sentencias, una de la sala regional Monterrey de aquí y otra de la sala regional de Tapateo. La sala regional de Monterrey decía, bueno, pues hay identidad de razón, aunque no diga expresamente la ley, de lo que se trata es proteger la equidad de la contienda, aunque no diga expresamente usted debe separarse, porque está en una circunstancia que lo colocaría por encima del resto. La otra sala regional decía lo contrario, lleva a sala contraria y sala contraria, tomando que diga expresamente. Entonces digamos, en algunas no hay realmente una racionalidad al respecto. ¿Cuál es la única racionalidad? Es que dice la ley que él se debe separar. No dice no tiene por qué separarse. Los de reelección, precisamente no tienen por qué separarse. ¿Cuál es la razón por la que se separan? Porque, como les digo, acá quedan completamente restringidos a hacer campaña. ¿Cuándo va a hacer campaña? Nunca. Nomás el sábado, nomás el domingo, y campaña lícita, ¿no? Nunca, nada más el domingo y los días inhábiles. Temas que como ahora muchas de las campañas, pues
más que hacer recorridos y contacto directo con la ciudadanía por a través de las campañas, pues entonces, probablemente hacer la foto. ¿Sí, compañera? Ajá. No, entiendo. Ya se me fue la idea. Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué no se puede? Ir en horario de labores, lo cual indica que un gobernador todo el tiempo es horario de labores, salvo los expresamente inhábiles. Bueno, tenemos aquí otro que también protegiendo la identidad de los implicados. Porque básicamente que acudió una de las candidatas a un evento en el cual se estaban repartiendo estos elementos de el programa social del salario rosa. Y dado que estuviera intentando valerse de eso, pues se dijo no hay tal cual de inicio. ¿Ok? Igual un regidor, que es aquí de Victoria, un regidor con un horario, es el evento de campaña, es el tratado, el evento de campaña, era su horario de labores. Por tanto, se acreditó que estaba utilizando el uso de mayor ciencia. Vas en tu horario de labores, con un día que no es inhábil para ti, eso es un día de recurso. Es un día inhábil, o no es horario de labores, pues sí, sin problema. Bueno, a la par hay otro tipo de ilícitos que se cometen desde el ámbito gubernamental, que son los que tienen que ver con la veda electoral. Esto es, la Constitución que señala que una vez que inician las campañas electorales se debe de interrumpir la difusión de propaganda gubernamental. ¿Por qué? Pues para tratar de no influir en la contienda. Pero ¿qué sí se puede difundir en este periodo? Se puede difundir lo que tiene que ver con servicios educativos, protección civil, con información pública de carácter institucional. Esto no está, por ejemplo, tal cual en la ley ni en la Constitución, pero pues, digamos, se ha establecido por criterios judiciales que eso es posible. El que esté ahorita en la campaña electoral no significa que ya no va a haber pasaportes, o que ya no va a haber licencia de manejar, o que ya no van a expedir, no sé, la tarjeta de IMSS, pues no se supone que se paralizan los órganos gubernamentales. Lo que no se puede es estar haciendo propaganda que intente, digamos, posicionar al gobierno en turno, porque el gobierno en turno, su partido, sí está participando en la contienda. Por ejemplo, aquí qué pasó, una persona, el doctor Arroyo, publicó que estábamos en plena veda electoral, y publicó que estaba ahí en la rehabilitación de un papalote para extracción de agua, y que estaba dando un apoyo económico para la rehabilitación de otro. Ahí está, ¿no? En plena campaña electoral. Y se dijo que pensó básicamente la violación a la veda. México y una historia triste, amarga e injusta. Bueno, este es otro tipo de ilícitos. ¿Cuánto me queda de tiempo? Bueno, termino y luego ya si quieren algunas preguntas, porque ya veo que algunos están viendo. Termino ya con este caso. Ya si tienen alguna pregunta, pues gusto la. A ver, México y una historia triste, amarga e injusta. Sus gobiernos privatizaron la banca, deudas, terminales, le cargaron el pueblo la deuda multimillonaria de los bancos, aumentaron los impuestos, entregaron el oro, sus playas, su petróleo. En el Partido del Trabajo estamos luchando porque los mexicanos escribamos nueva historia.
¿Cuál es el ilícito ahí? ¿Qué ven ustedes ilícito? La bandera, ¿por qué la bandera? Para el ilícito me refiero en la imagen, ¿no? Digo, no lo que haya hecho el... Ah, ¿en qué, perdón? El mismo partido. A ver, lo voy a poner otra vez. México vive una historia triste, amarga e injusta. Sus gobiernos privatizaron la banca, Telmex, Ferromex, le cargaron al pueblo la deuda multimillonaria de los bancos, aumentaron los impuestos, entregaron el oro, sus playas, su petróleo. En el Partido del Trabajo estamos luchando porque los mexicanos escribamos nuestra historia. Bueno, ahora. Para no olvidarnos un poco del tema. Ah, sí, dígame. ¿Qué sociedades tal vez? Pues es válido la utilización de la imagen de los presidentes para reutilizarse. Bueno, los de no pudo haber sido uno de esos, pero cierto que no sé. Bueno, me centro en esta persona. Él denunció este promocional. ¿Qué dijo? Me están difamando, me están calumniando. Como dijimos que la corte lo quitó. Me están calumniando. ¿Por qué lo están calumniando? Porque me están ligando con el PT. Yo no soy del PT, quiero que me estén incluyendo en su propaganda a nivel nacional. Yo no soy del PT. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ven que tiene razón o que no tiene razón? Creo que sí se puede utilizar la imagen. A ver, ¿esta imagen sí sabemos de qué es? ¿No? Bueno, pues es que es de 2015. ¿Cuánto sería el 2015? Ah, yo creo que como algo más o menos no había tiempo. ¿Cómo va el tiempo? Bueno, a ver, esta persona en el 2015 estaba en la entrega de premios Nobel y él se metió al evento, irrumpió en el evento con la bandera y estaba Malala, sí, creo que estaba Malala y le estaban dando el premio Nobel y él irrumpió en el evento y gritó, nos están matando. Básicamente eso pasó. Y luego que agarraron, ¿no? Hizo ese acto público, pues se hizo viral, se hizo famoso a nivel mundial, fue un acto público. Pues, dicho esto, el PT dijo, pues si él ya, pues si rompió los Nobel, pues, o sea, ¿por qué dice que estoy utilizando su imagen? Pues, si fue en los Nobel, pues digo que piensas que va a pasar eso como algo, que no sé, algo privado, que algo que no se va a saber, pues, es un evento famoso a nivel mundial. ¿Y qué dijo él? Bueno, decía, sí, pero, o sea, una cosa es que yo haya irrumpido en los premios Nobel por una causa que yo estimo, para que sea, pues, se salven salven a los delfines o no sé, lo que quieran. Y otra cosa es que a mí me relacionan con el PT, o sea, ¿qué tiene que ver que nos estén matando con el PT? Pues, o sea. Entonces, ¿qué derecho se violó aquí? Por eso les digo les decía lo del tipo, el tipo electoral. ¿Cómo se O sea, creo que es una protección de, o sea, es que o sea, como cuando se hizo la persona para que pudiera votar. Pero, o sea, no sé qué me relaciona eso, de que decían sin su consentimiento, el uso de su imagen. Sí, efectivamente. Fue efectivamente la violación a su derecho a la imagen. En conjunto, porque el derecho a la imagen en sí, por sí mismo, no es un tema electoral. O sea, hubieran dicho, bueno, pues denúncialo vía civil y pídele una indemnización, ¿no? O sea, pues sí, pero utilizar tu imagen con algún tipo de rédito, con algún tipo de ganancia, pues deben de pedir tu autorización, efectivamente. Pero digo, no sé si, es más, creo que en civil a lo mejor lo hubiera perdido porque pues es una imagen que utilizaron de una nota que se hizo famosa a nivel mundial, pero podría alegarse, ¿no? El problema es dónde está la electoral, y eso que tiene que ver con la electoral. Y esencialmente lo que se dijo en este caso fue, lo que se está velando es su derecho a la afiliación, porque él irrumpió en el evento del premio Nobel. Él nunca dijo
pues nunca dio su consentimiento para que lo ligaran con el PT. Entonces, si lo presentan ante todo el mundo como un afiliado del PT, un militante o simpatizante del PT, pues están violando su derecho, su libertad de unirse, de simpatizar, de afiliarse por alguna determinada fuerza política, la que quieran, pues el PRI, PAN, el Morena, la que quieran, pero no quiere que sea el PT, o igual y si quiere que sea el PT, pero él lo decidirá, él y solo él. Eso es individual, pues. Nadie más puede decidir por ustedes por quién pueden ser simpatizantes. Si ustedes les simpatiza el PAN, bueno, si les simpatiza el PRI, pues que ven, el que ustedes quieran, pero lo que no se vale es exhibirlo a nivel nacional como si fuera simpatizante del PP. Entonces, esta es algo que no se puede tampoco regresar al derecho ni más. Bueno, creo que con esto terminaría entonces la exposición. Digo, la idea era esencialmente presentarles algunas cosas de lo que se puede y lo que no se puede de forma cruda, pues, no con yo no soy partidario de difundir estas ideas de, bueno, es que hay que, digamos, salvaguardar la democracia, hay que privilegiar la equidad de la contienda, todo eso, por supuesto, siempre es válido. Sin embargo, hay algunas cosas que están prohibidas y otras que no. Hay algunas cosas que serían deseables que estuvieran prohibidas, pero no lo están. Y por tanto, nadie las puede sancionar. Y no es que hay más, hay algunas cosas que que se suscitan, que se suscitaron hace 10, 15 años, que van a suscitar en estas elecciones y que se van a suscitar en las siguientes elecciones y en las que siguen, porque así está hecho nuestro sistema imperfecto electoral. Así es nuestro sistema en México, pero así es en Estados Unidos, así es en Suecia, en Alemania, en todos lados. Pretender alguna circunstancia diferente, pues es más amarillismo que otra cosa. No se puede buscar esta pureza en las contiendas de algo que naturalmente no es puro. Las contiendas político-electorales tienden a la búsqueda de algo que no es muy noble, como es el poder. El poder es muchas cosas, pero no es noble. Por tanto, las contiendas electorales es realmente un contrasentido pretender que se basen en condiciones de nobleza y de pureza. Eso no va a pasar. Y la idea es que como abogados al menos estén al tanto de eso. Se puede ir digo, yo estoy en varios colegios de abogados y voy escuchando, y voy leyendo sus chats y eso no se debería permitir porque la ley, la Constitución dice, y no dice la Constitución. Y no dice lo que dice. ¿Qué dice la Constitución? Dice lo que dicen los tribunales que dice, pues. Usted cree que dice otra cosa, qué bueno. Pero si usted va a un tribunal y no invoca ese criterio, el tribunal va a perder, pues. Es una locura que, imagínense defendiendo a un cliente diciendo, no, pues yo creo que no es así. El tribunal tiene 20 sentencias en tal sentido, pero está incorrecto. Lo voy a hacer entrar en razón. Usted, el cliente, confía en mí. Es una locura, pues lo vas a llevar al matadero, pues. Muchas gracias, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Pues ya, lo de que se puede, no se puede hacer. Mi pregunta era más de las consecuencias. Pues a medida que ahora tenemos la publicidad con otras, creo que incluso se puede perder el registro de condiciones de personas faltas en el registro electoral y si hay algo más para el candidato en sí, que podamos llegar a perder la posibilidad de saber tener los votos, pues llegar a la función pública o los esquemas. Ya, muy buena pregunta. Bueno, a ver. A la par del sistema sancionador, hay un catálogo de sanciones que está por aquí. Hay otro video de este. Él es Delfina Gómez y desperdició 3 veces lo. Muy bien. Bueno, hay un catálogo de multas. Está. Efectivamente, van subiendo.
amonestación, perdón, requerimiento, amonestación, multas, reducción de hasta el 50% de la administración de financiamiento público para cosas de los partidos. O sea, lo que yo le doy mensualmente, le voy a dar nada más la mitad. La supresión total de la entrega de administraciones, a quitarlo completamente. Suspensión del registro. Y la cancelación del registro. ¿Cuándo ha pasado esto? Nunca. Nunca ha pasado. O sea, lo que más ha suscitado han sido multas cuantiosas y luego se pagan en abonos chiquitos. O sea, porque nomás lo pueden reducir hasta el 50% de la administración. Digo, tiene sentido porque, digamos, si dejas que exista el partido y le quitaste todos los recursos, mejor como dicen, mejor lleva mellizos, ¿no? Sí, pues ¿para qué lo dejas existir si no le da recursos? Pues es una locura, pero lo que sí ha pasado son multas cuantiosas, pero lo terminan pagando en mensualidades. Y los bonos chiquitos, ahí se lo van a hacer. Que sí tienen una incidencia, sí es algo que les duele, pues. Pero hay un par de casos muy sonados, en amigos de Fox y de Pemex Gate, que multaron con 1.500 millones efectivamente al PRI y al PAN. Esencialmente eran por triangulaciones de recursos. Pues. Del PRI era porque estaban sacando recursos de Pemex, lo mandaban al sindicato y luego el sindicato al partido. Le encontraron estas irregularidades por 500 millones y el entonces IFE le puso una multa por 1.000 millones, doble. Y eso trajo como consecuencia estragos realmente muy fuertes en el PRI. Lo mismo le pasó al PAN. Tenían también un esquema de triangulación, fue el caso llamado Amigos de Fox, realmente por Vicente Fox. Igual, nos impusieron una multa de 500 millones. Entonces, pues, 500 millones, estoy hablando de 2003, y 2003 creo que son los dos. Pues significa hace 21 años, pues, fueron más de 3.000 millones. Algo bastante relevante para el funcionamiento de un partido, ciertamente, bueno, que tal como consecuencia, pues quitaron a todos los del IFE y le cambiaron el nombre, que son los consejeros, como consecuencia de ese momento. Pero bueno, ¿qué otra cosa le pueden tener las candidatas y los candidatos a la nulidad? Porque hay un sistema, digamos, el derecho electoral funciona con base en 3 sistemas que van funcionando a la par. El sistema sancionatorio electoral, que es este que les acabo de decir, que es tú promueves una denuncia y, digamos, en un plazo breve, tendrían que ser en 72 horas, pero como los órganos siempre están saturados, si tienen que pedir muchas cosas, pues son un día a día. Digamos, son plazos breves, mucho más breves que el resto de las noticias de otros ámbitos, ambiental, administrativa, no hay ninguna otra que esté cerca, ni siquiera cerca del electoral. Es mucho más rápido. Este es un sistema. Pero tenemos a la par otro sistema, bueno, el sistema penal electoral, que es más o menos lo mismo, o sea, igual busca sancionar este tipo de sanciones, este tipo de conductas. El problema es que en el ámbito penal, pues, tardan años. ¿Por qué? Porque le fijan una audiencia en cuatro meses para determinar la situación jurídica inicial. Y ya, pues, no se alcanzó a notificar a las partes. Se aplaza esa audiencia para otros 4 meses. Y así se la llevan. Digo, es muy raro que agarren a alguien en tema penal porque, pues, para el resto de los asuntos penales, la justicia penal es muy tardada. Y el otro sistema es el sistema de nulidades. Que es lo que les duele, pues. Porque te agarran con una de esas, con una falta. Y esa falta se estima que es suficientemente importante como para haber cambiado el sentido de la elección. ¿Cuál es la enmienda ahí? Se anula la elección. Repita la elección. Ese es el que más les duele. Ese es el que más les duele y sí ha pasado. Monterrey, en el 2018, pasó en Suazua, en 2021, pasó en Tabasco, pasó en Colima, han tumbado gobernaturas. Por diferentes cosas, lo pasó en Zacatecas hace unos 8 años, pasó que había una candidata que hacía unos recorridos y decía,
que era algo así como la banderada, el movimiento de las cuatro de los tronos. Y nada, pues está haciendo actos anticipados de campaña, le anularon la elección. Digo, luego de esa reserva ya no lo utilizó para otro tipo de elecciones, pero al menos en el caso sucedió así. Digo, y han anulado no solo de Morena, de otros partidos. Digo, es natural que suele ser el partido en el poder al que más lo castigan. ¿Por qué? Pues es el que más gana, por tanto es el que tiene más posibilidad de tener ¿pero qué, perdón? Silencioso. Sí, de tener consecuencias, porque si usted no gana, cometió una falta, pues nadie lo vio, pues ya a nadie le interesa, pues sí. ¿Cómo van a anular una falta que usted cometió si que no ganó? Pues no tiene sentido. ¿Sí? No, y nada más quería hacer un comentario de que me gustó mucho la ponencia, porque yo no conocía en Estados Unidos y vi una comercial de Vietnam, y me parecía que estaba muy agresivo, o sea, y me pareció muy extraño, o sea, yo nunca he visto algo así en México, pero cuando mostré el video de Calderón, que es que está, o sea, igualito. Entonces, o sea, me gustó mucho como que escuchar tipo los antecedentes que han pasado que se han llevado. Gracias. Gracias. Sí, compañero. Me gusta bastante también, perdón. No sé, la primera es igual es el alcance de la ley electoral, porque ahí dice, pues, tal como día, pero ahora con esto no sé, si lo de ley electoral, si lo de la. Antes del verde, de los videos. Ha habido varios del verde, pero yo les cuento dos nada más. Los del verde son muy creativos, ¿no? Yo honestamente, con el ámbito de la opinión, pues, yo honestamente creo que lo que hizo el verde en su momento, a mí, bueno, no el de los influencers, no, a ver, bueno, les cuento dos, a ver. Hubo uno del verde, lo que hizo es, tenía unos cuantos diputados en estos lugares, no había ganado muchos, pero tenía unos cuantos diputados, y entonces lo que hizo, los informes de labores que hacen los funcionarios públicos tienen una cierta periodicidad para difundirse, 7 días antes, 5 días después. Entonces, pueden difundir en ese lapso, válidamente. No en campañas, pero antes de campañas. Entonces, ¿qué hicieron? El verde los juntó. O sea, hacía el informe de un. A ver si me para ponerme. Pues, el verde, pues con los poquitos diputados que tenía, los juntó. Dijo, uno en enero, terminaba, y luego empezaba la discusión de otro, terminaba, y luego empezaba la discusión de otro, terminaba, la discusión de otro, y así. Entonces los unió. El tema es que utilizaban los mismos eslogan. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? Hay una sobreexposición, una suerte de fraude a la ley, porque está utilizando los informes para hacer un posicionamiento electoral de forma anticipada con miras a los procesos. Esa fue básicamente uno. Eso mismo venía también acompañado de algunos cineminutos, o sea, en los cines lo trataron para difundir igual estas ideas del Partido Verde. Entonces dijeron, hay toda una estrategia de sobreexponer al verde. Yo honestamente, digo, el verde tampoco es que haya ganado muchas elecciones. A mí, en lo personal, alguna vez ese asunto a mí me tocó verlo como secretario de cuenta, y yo honestamente no creía que había ningún ilícito. ¿Por qué? Pues no está contemplado en ninguna parte de la ley que hagas como ilícito. En ninguna parte. Pero bueno, ese fue uno por los cuales buscaban quitarle el otro fue que había bueno, ya en veda electoral, 3 días antes de las. Hay dos tipos de vedas electorales. Se llama, pero
Una es la veda electoral, en el plazo en el cual la propaganda gubernamental no puede estarse difundiendo, es cuando empieza la campaña, que se interrumpan la difusión de los logros gubernamentales, esa es una. Y otra veda electoral es que antes de la jornada electoral tiene 3 días cualquier candidato o candidata que ya no puede difundir nada. Candidato o candidata ni partidos políticos, ni militantes ni simpatizantes. Básicamente todos los que estén metidos en la discusión, en la contienda política, ya no pueden hacer proselitismo. En esa veda electoral, en esos 3 días, que hizo el Verde, contrató influencers y les pagó para que pusieran en Twitter, no sé si ahora lo hicieron en TikTok o en la red, pero lo hicieron en Twitter, que hicieran comentarios a favor del Verde. Como Bárbara de Regil, así. Ajá. ¿A cuáles sancionaron? Nomás a los que acreditaron que le pagaran. O sea, denunciaron a unos 20, como a 3 que se les ocurrió facturar al Verde por difundir en sus plataformas. A esos los agarraron. Al resto, dijeron, como son ciudadanos, no están participando activamente en el Verde, pueden expresar lo que ellos quieran. La veda electoral es para los contendientes y para su equipo, no para el ciudadano común. Es decir, cualquiera de ustedes podría hacer o emitir algún mensaje de preferencia hacia un partido, siempre y cuando no estén con ninguna fuerza política, podría válidamente en esos 3 días antes de la elección emitir un mensaje de preferencia. Y diga, no, pues yo estoy a favor de Mariana, estoy a favor de Adrián, estoy a favor de Jesús Nava, estoy a favor de... No sé quién está con no, así. ¿Quién? Héctor Castillo. Ah, el bueno, ¿verdad? Es Héctor Castillo. El bueno. Sí, sí. Bueno, perfectamente lo podrían emitir. ¿Por qué? Porque lo harían de forma espontánea. Bueno, ustedes lo harían porque yo les dije que podían, pero el resto lo podría hacer de forma espontánea. Pues. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. Porque dijo, yo quiero hacerlo, se me ocurre, lo hago. Listo. ¿Quién no puede hacerlo? Quienes están metidos en la contienda electoral, participando activamente, porque eso se supone que tienen que estar, tienen que acatar los límites establecidos en la contienda electoral. ¿Sí? Básicamente, entonces, ha habido militantes a los cuales se sancionó por eso. Uno que recuerdo bastante fue en el proceso electoral pasado, fue hoy candidato a la alcaldía de Juárez, Félix Arratia, promovió, puso unos 3 días antes, puso unos anuncios en sus cuentas promoviendo a Samuel García, pero pues él estaba en la campaña, pues así. ¿Y a quién sancionaron de esos, de los influencers? A los que recibieron una ganancia, pues. Los que dieron factura, los que tuvieron la disciplina fiscal para pedir una factura y decir que sí recibieron un pago, pues eso sí, porque fue espontáneo si te pagaron, ¿no? Entonces, bueno, si les pagan, bueno, entonces, eso fue lo que pasó del Verde, por eso buscaban quitarle el registro. Yo honestamente creo que no daba para tanto, digo, ha habido 1000 cosas peores que han funcionado en el PIB, pero cuando pues, ya se llega a la consecuencia de pues, la unidad de una elección completa, es que tanto Para la realidad, bueno, pues digo, en realidad son 5 días para aprobar las instituciones a nivel local, son 5 días después del resultado de la elección. Son 5 días, se van al tribunal electoral local, luego si pierdes, tienes 4 días para aprobar en la sala regional de Monterrey, y pierdes, tienes otros 3 días para aprobar el recurso de reconsideración ante las salas superiores, pero en ese inter pues pasan un mes en el tribunal electoral, otros 14 días en la sala regional y otros 3 días en la sala superior, que regularmente le llegan ya quemados los plazos. Todo eso lo tienen que resolver antes de la toma de posesión. La ley está establecida para todos los cargos, una fecha de toma de posesión. En esa fecha van a entrar. Entonces tienen que estar resuelto todo antes de que tomen posesión del cargo. No toma posesión. Toma posesión, sí, toma posesión. Digamos, es que hay 2 plazos que suelen mencionar así. Toma de protesta, que es protesta, y el otro es que entra directamente a chambear.
Mientras esté resuelto eso antes de la toma de posición, que regularmente al menos en los cargos importantes, los cargos importantes y contiendas disputadas suelen agotar el plazo. Siempre pues, promueven una cosa, bueno. Pues, los plazos son breves, pero menos en esos casos de las novedades, si se dan un poco más de tiempo para analizar, para realizar pruebas. No sé si en ese sentido iba a tu pregunta, pero va con otra dinámica a diferencia de lo que se tiene en los procedimientos sancionados. Con los sancionadores se supone que tendría que ser rápido para tratar de bajar la propaganda. Sí. Bueno, muchas gracias, jóvenes. La semana electoral y la voz PLN y le extiendo una invitación en representación de la sociedad estudiantil al maestro Alfonso Luis. Muchas gracias, estimado. Bueno, sigan con estas pláticas, sigan participando en estos, organizando estos eventos. Muy buenas dinámicas. Gracias. Muchas gracias. Gracias.